Nunca imaginé que el dinero pudiera cambiar a mi hijo tan drásticamente y tan rápido. Durante 25 años, puse todo mi corazón en criarlo, sacrificando innumerables noches de sueño, trabajando en empleos que no disfrutaba, solo para asegurarme de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Y cuando mi esposo falleció, dejando su fortuna a nuestro hijo, pensé que celebraríamos juntos, que nuestro vínculo se fortalecería aún más. Pero la realidad me golpeó como una ola gigante, una para la que no estaba preparada. A los pocos días de heredar $50 millones, mi hijo, el niño al que una vez arropé en la cama y al que le susurraba cuentos para dormir, me sacó completamente de su vida. Dejó de contestar llamadas, ignoró mensajes e incluso se negó a reunirse conmigo cuando sugería almorzar juntos. Al principio, me dije a mí misma que era algo temporal. Tal vez solo necesitaba espacio. O quizás estaba abrumado por la repentina riqueza. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, la verdad se volvió insoportable. El dinero lo había cambiado. Y no para mejor. El día que recibió la herencia, no podía quedarme quieta. La idea de mi hijo solo y luchando me mantuvo despierta esa noche. Repasé cada conversación que habíamos tenido, cada desacuerdo, cada advertencia que le había dado sobre el dinero. Me di cuenta de que, en mis intentos por dejarlo tomar sus propias decisiones, quizás le había dado demasiada libertad demasiado pronto, y la repentina fortuna solo había amplificado su imprudencia. Por la mañana, tomé una decisión. Tenía que ir con él, sin importar qué. Empaqué una pequeña maleta, tomé las llaves de mi coche y conduje hasta la dirección que una vez conocí como su apartamento. El edificio había cambiado poco, pero la energía dentro se sentía diferente, más vacía, más fría. Mientras subía las escaleras, mi corazón latía con dolor. Toqué a su puerta, llamando su nombre suavemente. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte, y finalmente, una voz débil y temblorosa respondió. Mamá, era él. Pero se veía diferente. Su cabello estaba desaliñado, sus ojos hundidos, y su habitual actitud confiada había desaparecido. En ese momento, mi corazón se rompió. Los siguientes días fueron un torbellino de logística, planificación y conversaciones difíciles. Insistí en que se quedara conmigo temporalmente, pero la tensión era palpable. Siempre había sido independiente, incluso cuando era imprudente. Y ahora tenía que enfrentar la humildad de depender de alguien a quien acababa de rechazar. Al principio, apenas hablaba, se mantenía en su habitación, desplazándose interminablemente en su teléfono y evitando el contacto visual. Le di espacio, sabiendo que presionarlo demasiado solo lo haría retroceder más. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la realidad. No tenía plan, ni fuente de ingresos, y la fortuna que había heredado se había evaporado en menos de una semana. Comencé con pequeñas lecciones. Revisamos sus finanzas línea por línea. Le mostré a dónde había ido el dinero, las compras impulsivas, las fiestas extravagantes, las supuestas inversiones que nunca fueron investigadas adecuadamente. Él escuchaba en silencio, a veces asintiendo, a veces frunciendo el ceño, pero podía ver que la comprensión comenzaba a surgir. Había estado mintiendo. La semana siguiente marcó el comienzo de su verdadera educación, no la que se enseña en escuelas o universidades, sino la que la vida ahora le exigía. Sin una asignación extravagante, sin asistencia y sin séquito, tuvo que enfrentarse incluso a las tareas más simples por su cuenta. Insistí en que solicitara un trabajo a tiempo parcial mientras aprendía a manejar el resto de sus finanzas. Al principio, se resistió, avergonzado de admitir que nunca había trabajado un día en su vida. Pero le recordé que la humildad era el primer paso para reconstruir la confianza en sí mismo y en los demás. Comenzó de manera modesta, tomando un trabajo en una cafetería local. Al principio, fue una lucha. No estaba acostumbrado a la rutina de madrugar y al esfuerzo físico que implicaba el trabajo. Pedir suministros, atender clientes e incluso limpiar mesas le resultaba extraño.
pero lentamente comenzó a encontrar un ritmo. El primer día que recibió su cheque de pago, su expresión fue una mezcla de incredulidad y orgullo. Se dio cuenta de que el dinero ganado con esfuerzo se sentía diferente, más valioso. Para la segunda semana, los cambios en él eran cada vez más evidentes, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Había conseguido un pequeño apartamento modesto, nada como la mansión que una vez llamó hogar, pero era su propio espacio, un lugar que podía llamar suyo por primera vez. Era humilde, apenas amueblado, pero él se sentía orgulloso de ello. Había aprendido el valor de arreglárselas con lo que tenía, y la satisfacción de ganarlo con trabajo duro era mucho mayor que cualquier herencia que hubiera recibido. En la cafetería, comenzó a formar amistades genuinas. A diferencia de antes, estas no eran personas que lo halagaban por dinero o estatus. Eran compañeros de trabajo que respetaban su esfuerzo, su disposición a aprender y su dedicación. Descubrió algo que nunca había conocido de verdad, la alegría de ser parte de una comunidad, de sentirse útil y apreciado por quien era, no por lo que poseía. Esta experiencia comenzó a reconstruir sutilmente su sentido de autoestima, no ligado al dinero, sino a la acción. A medida que pasaban las semanas, su vida comenzó a estabilizarse de maneras que nunca había imaginado. Descubrió que el pequeño apartamento, el trabajo en la cafetería y la rutina diaria modesta le estaban enseñando lecciones que una fortuna nunca podría comprar. Había aprendido paciencia, resiliencia y el poder de ganarse un lugar en el mundo. Cada día traía una sensación de logro, por pequeño que fuera, que ninguna riqueza heredada le había proporcionado. Una mañana, recibió una llamada de un amigo al que una vez había ignorado, alguien que siempre le había ofrecido orientación y aliento sin esperar nada a cambio. Estoy orgulloso de ti, dijo la voz, por perseverar y aprender de la manera difícil. Escuchar esas palabras lo golpeó más fuerte que cualquier suma de dinero. Se dio cuenta de que el respeto, el amor y la confianza eran mucho más valiosos que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. El aguijón de la arrogancia y el sentido de superioridad del pasado se desvanecía mientras abrazaba una nueva humildad. En la cafetería, comenzó a asumir más responsabilidades. Sus gerentes lo notaron justo cuando parecía que finalmente estaba encontrando su camino, la vida le lanzó otro desafío. Un susto de salud repentino golpeó a un amigo cercano que había hecho en la cafetería, y se vio obligado a asumir responsabilidades de maneras que nunca había anticipado. El amigo no tenía familia cerca, y de repente la responsabilidad de cuidarlo recayó en él. Cocinar, limpiar, acompañar al amigo a citas médicas y brindarle apoyo emocional consumía gran parte de su tiempo libre. Al principio, se sintió abrumado. Las rutinas de trabajo y supervivencia ya eran bastante exigentes. Pero esta nueva responsabilidad puso a prueba su paciencia, empatía y habilidades de gestión del tiempo. Se dio cuenta de que la verdadera adultez no se trataba de dinero, libertad o riqueza. Se trataba de estar presente para los demás, incluso cuando era inconveniente o difícil. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más capaz y más compasivo. Las lecciones que había aprendido en las últimas semanas sobre humildad, paciencia y autosuficiencia estaban siendo puestas a prueba de manera definitiva. Para la 8ª semana, comenzó a ver un camino claro hacia adelante. La imprudencia financiera que había definido su primera semana sin límites fue reemplazada por una planificación cautelosa. Buscó consejo de un asesor financiero de confianza, alguien que no lo veía solo como un cliente rico, sino como una persona que necesitaba orientación. Juntos, crearon un presupuesto realista, planificaron inversiones y establecieron límites para el gasto diario. Los 50 millones de dólares que alguna vez habían sido una fuente de arrogancia ahora se convirtieron en una herramienta para construir seguridad, aprender responsabilidad y crear oportunidades, no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. Al mismo tiempo, comenzó a reparar las relaciones que se habían desgastado. Los amigos que había alejado con su sentido de superioridad fueron lentamente atraídos por su humildad. Se disculpó sinceramente, no solo con palabras,
sino con acciones. Ayudó a organizar pequeños eventos comunitarios, ofreció asistencia donde se necesitaba e incluso dedicó tiempo como voluntario en un refugio local. Ya no se trataba de presumir riqueza. Justo cuando parecía que finalmente estaba en terreno estable, la vida le lanzó una curva inesperada. Una mañana recibió la noticia de que una inversión empresarial en la que había invertido apresuradamente durante sus días de gasto imprudente había fracasado espectacularmente. La pérdida fue significativa, no lo suficiente como para arruinarlo por completo, pero sí para sacudir su confianza. La experiencia fue un duro recordatorio de que el dinero por sí solo no garantizaba el éxito y de que las lecciones de paciencia y diligencia que había estado aprendiendo ahora eran cruciales. Vino a mí en pánico, frustrado y ansioso. El viejo reflejo de culpar a otros por sus desgracias resurgió por un breve momento, pero luego se detuvo. No me apresuré a consolarlo. En cambio, lo dejé procesar la situación. Lentamente, se dio cuenta de que este revés no era una catástrofe. Era una lección. Tenía que adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes. Juntos, revisamos la inversión, analizamos qué salió mal y delineamos pasos para recuperarse. Fue desafiante, pero lo obligó a comprometerse. Para el 10º día después de su revés financiero, la transformación en mi hijo era innegable. El joven arrogante que alguna vez había desechado tan fácilmente los lazos familiares ahora se acercaba a mí con una mezcla de humildad y determinación. No solo estaba pidiendo ayuda. Estaba buscando orientación, comprensión y un camino hacia adelante. Una señal de que realmente había internalizado las lecciones de la última semana. Pasamos horas discutiendo prioridades, finanzas y planificación a largo plazo. Le expliqué que heredar millones era tanto un privilegio como una responsabilidad, una que exigía previsión, paciencia y sabiduría. Enfase que la riqueza podía construir carácter o exponer defectos, dependiendo de cómo se manejara. Él escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente, y por primera vez, sentí una genuina apreciación por mi experiencia y consejo. Uno de los primeros pasos que dimos juntos fue establecer un presupuesto realista y un plan claro para la recuperación y el crecimiento sostenible. Él se dio cuenta de que,